Imagina que toda tu vida has estado jugando un juego sin saberlo, un juego donde las reglas te han sido impuestas, donde te han dicho quién eres, qué debes hacer, qué debes querer. Pero, ¿y si te dijera que todo eso no es real? Que hay algo dentro de ti mucho más grande, mucho más libre, mucho más auténtico, algo que siempre ha estado ahí, pero que el ego ha cubierto con miedos, con expectativas, con falsas identidades. Suscríbete para más contenido diario. El ego es el narrador de nuestra historia, nos dice qué pensar, cómo reaccionar, nos hace creer que somos nuestras posesiones, logros, nuestras opiniones. ¿Pero alguna vez te has detenido a preguntarte quién eres realmente más allá de todo eso? En este viaje vamos a desmantelar las trampas del ego, a exponer sus engaños, a descubrir cómo nos ha limitado y, lo más importante, a aprender a trascenderlo para vivir con más paz, con más autenticidad, con más libertad. Si alguna vez has sentido que algo dentro de ti anhela más que la rutina, que los éxitos externos, que las validaciones fugaces, entonces este mensaje es para ti. Prepárate, porque después de esto ya no verás la vida ni a ti mismo de la misma manera. El ego es una construcción mental que nos hace identificarnos con una idea de quiénes somos, normalmente basada en el pasado, en nuestras experiencias, en lo que otros han dicho de nosotros y en nuestras propias interpretaciones de la realidad. El ego no es algo malo en sí mismo, sino una herramienta que nos ayuda a desenvolvernos en el mundo. Sin embargo, cuando nos identificamos demasiado con él, nos desconectamos de nuestra verdadera esencia. El problema surge cuando creemos que el ego es nuestra identidad y nos aferramos a etiquetas, roles o logros como si fueran la totalidad de nuestro ser. Esto genera sufrimiento porque cualquier amenaza a esa identidad nos hace sentir inseguros, nos lleva a competir con otros, a compararnos, a buscar validación externa y a temer el cambio sin darnos cuenta de que la vida es constante transformación. En el camino espiritual, uno de los principales retos es observar el ego sin juzgarlo, sin rechazarlo, pero también sin dejar que tome el control. Se trata de darnos cuenta de que no somos el ego, sino la conciencia que lo observa. Cuando logramos esto, empezamos a vivir con más paz, más autenticidad y más libertad, porque dejamos de reaccionar impulsivamente, dejamos de defendernos constantemente y aprendemos a fluir con la vida. El ego también se manifiesta en nuestras emociones, especialmente en aquellas que nos generan sufrimiento, como el orgullo, la envidia, el resentimiento o la necesidad de tener razón cuando nos sentimos ofendidos por algo o alguien. Generalmente es el ego el que se siente atacado, no nuestro verdadero ser. Cuando tomamos conciencia de esto, nos damos cuenta de que elegir cómo reaccionar en lugar de actuar desde el impulso. Uno de los métodos más eficaces para trascender el ego es la meditación, porque nos permite observar nuestra mente sin identificarnos con sus pensamientos. También la práctica de la gratitud y la compasión ayudan a debilitar el ego, porque nos sacan del enfoque en nosotros mismos y nos conectan con los demás, con la vida, con lo que es en el momento presente. Otro aspecto importante del ego es su necesidad de controlar. El ego teme lo desconocido porque se basa en la seguridad y en lo predecible. Por eso nos hace apegarnos a personas, situaciones, creencias o cosas materiales, pensando que en ellas encontraremos estabilidad, pero la vida es cambio constante, y cuando nos resistimos al cambio sufrimos, porque el ego lucha contra la naturaleza misma de la existencia. Cuando soltamos la necesidad de control, nos damos cuenta de que la vida fluye con o sin nuestra intervención, y que muchas veces lo mejor que podemos hacer es confiar en el proceso. Esto no significa ser pasivos, sino aprender a actuar desde la conciencia y no desde el miedo. Cuando dejamos de identificarnos con el ego, descubrimos que la verdadera paz no viene de lo externo, sino de nuestra conexión con el presente, con la esencia de lo que somos más allá de las. Otro truco del ego es la ilusión de separación. Nos hace creer que estamos separados de los demás, que somos individuos aislados con historias personales únicas. Y aunque en la realidad relativa esto es cierto en un nivel profundo, todos estamos conectados. Lo que le hacemos a los demás, nos lo hacemos a nosotros mismos. Y cuando comprendemos esto, empezamos a actuar con más empatía, amor y comprensión, en lugar de ver a los demás como enemigos, o los vemos como espejos que nos muestran partes de nosotros mismos que tal vez no queremos ver. Si te está gustando el video, suscríbete y deja tu like. Que tal vez no queremos ver. En la vida cotidiana el ego se manifiesta en cosas tan simples como la necesidad de ganar una discusión.
El deseo de tener siempre la razón, la resistencia a pedir perdón, o la sensación de que somos superiores o inferiores a los demás. Todas estas son trampas del ego que nos alejan de la verdadera paz, cuando nos volvemos observadores de nuestras reacciones. Podemos notar cuándo el ego está operando, y en lugar de dejarnos llevar por él, podemos actuar desde un lugar de mayor conciencia. Otra forma en la que el ego se manifiesta es a través del miedo. El miedo a fracasar, el miedo al rechazo, el miedo a no ser suficiente. Todos estos temores vienen del ego porque se basa en la idea de que nuestra valía depende de lo que hacemos o de cómo nos ven los demás. Cuando vivimos desde el ego, buscamos constantemente aprobación, reconocimiento y éxito externo, pero cuando nos damos cuenta de que nuestra esencia no depende de nada de eso, empezamos a vivir con más libertad, sin miedo a equivocarnos, sin miedo a lo que piensen los demás, sin miedo a perder lo que en realidad nunca nos perteneció. El ego también alimenta la comparación constante, nos hace mirar a los demás y pensar que somos mejores o peores que ellos. Esta comparación nos lleva a la envidia, a la insatisfacción y al deseo de querer siempre más. Nunca es suficiente, porque el ego siempre busca algo externo para sentirse completo, pero la verdadera plenitud no se encuentra en lo que tenemos, sino en lo que somos. Cuando soltamos la necesidad de compararnos, nos damos cuenta de que cada persona tiene su propio camino y que no necesitamos demostrar nada a nadie. Otra del ego es la victimización. Cuando algo no sale como queremos, el ego busca culpables, nos hace creer que somos víctimas de las circunstancias de los demás, del destino. Pero en realidad, esa es solo una historia que nos contamos para no asumir nuestra responsabilidad. Cuando dejamos de identificarnos con la historia de las víctimas y tomamos control de nuestras emociones y decisiones, nos damos cuenta de que siempre tenemos la capacidad de transformar nuestra realidad. Trascender el ego no significa eliminarlo por completo, porque el ego es parte de nuestra experiencia humana, pero sí significa aprender a verlo con claridad, a no dejar que nos controle, a usar como una herramienta en lugar de ser esclavos de él. Cuanto más conscientes somos de su funcionamiento, más podemos elegir actuar desde la paz, desde la autenticidad y desde el amor, en lugar del miedo, del orgullo o de la necesidad de reconocimiento. El ego también se manifiesta en la necesidad de tener siempre la última palabra, en querer demostrar que tenemos razón, en aferrarnos a nuestras opiniones como si fueran verdades absolutas. Esto nos aleja de la humildad y del crecimiento, porque cuando creemos que ya sabemos todo, dejamos de aprender, dejamos de escuchar, dejamos de abrirnos a nuevas perspectivas. Cuando soltamos la necesidad de tener razón, nos damos cuenta de que no hay un solo camino, no hay una única verdad. Cada persona ve la realidad desde su propio nivel de conciencia, y eso nos ayuda a vivir con más paciencia y comprensión. Otra ilusión del ego es la idea de que la felicidad está en el futuro. Nos hace pensar que cuando tengamos cierto éxito, cuando logremos cierta meta, cuando tengamos más dinero, cuando encontremos a la persona ideal, entonces seremos felices. Pero esa felicidad siempre es condicional, siempre depende de algo externo. Cuando vivimos así, nunca estamos satisfechos, porque siempre estamos esperando algo más. En cambio, cuando dejamos de proyectarnos al futuro y aprendemos a estar presentes, nos damos cuenta de que la paz y la plenitud no depende de lo que logremos, sino de cómo experimentamos la vida en este momento. El ego también nos atrapa en el pasado, nos hace revivir errores, fracasos o situaciones dolorosas. Una y otra vez nos hace cargar culpas, resentimientos o arrepentimientos, como si definimos nuestra identidad en base a lo que ya pasó. Pero el pasado ya no existe, solo existe en nuestra mente. Y cuando nos aferramos a él, dejamos de vivir el presente. Soltar el pasado no significa ignorarlo, sino aprender de él sin que nos controle, darnos cuenta de que instante cada es una nueva oportunidad para ser diferentes, para actuar con más conciencia. Trascender el ego es un proceso, no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es un trabajo constante de autoobservación, de cuestionarnos nuestras reacciones, nuestros pensamientos, nuestros apegos. Cuando empezamos a notar al ego en acción, dejamos de actuar en automático, dejamos de reaccionar impulsivamente y empezamos a responder desde un lugar de mayor conciencia. Esto no significa que nunca más sentiremos enojo, miedo o apego,
sino que aprenderemos a no identificarnos con esas emociones, a dejarlas pasar sin que nos controlen. Suscríbete si te ha gustado el video.